digamos que en el marco de un proceso de asociación público-privada, es decir, somos un brazo de salud, trabajamos como un hospital de salud, pero bajo parámetros de una organización privada, ¿no? Un poco los puntos a tratar en mi presentación van orientados más a lo que es el día a día, ¿no? Hemos visto desde el inicio del evento, ¿no? Hemos ido recorriendo, digamos, conceptos importantes, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema de información, por ejemplo, ¿no? Muy bien detallado, ¿sí? Hemos visto también bastantes aspectos técnicos para la seguridad de la información hoy en día, ¿no? Gracias a nuestro amigo de Colombia, ¿verdad? Yo un poco lo que quiero es aterrizar estos conceptos y llevarlos a un día a día, en este caso, en nuestro sector sanitario, ¿sí? Entonces, me voy a centrar en 4 puntos. Primero, un poco reforzar o aclarar el término de qué cosa es una historia clínica electrónica y qué cosa no lo es. Reforzar un poco los temas de seguridad de la información, pero desde una perspectiva o con un lenguaje más natural. Y como tercer punto, revisar un poco los aspectos de negocio y los aspectos técnicos que deberíamos contemplar al momento de gestionar la seguridad, en este caso en la historia clínica electrónica, ¿no? Y finalmente unas conclusiones y recomendaciones finales, digamos, para cerrar esta charla. Bien, una historia clínica electrónica en realidad es un sistema de información, pero que tiene 2 particularidades bien marcadas. Una es que tiene valor técnico, es decir, un sistema de información en el cual nos va a permitir hacer un registro único, a la vez unificado, personal, de todos los datos clínicos, ¿sí?, del paciente. Que estos datos están soportados electrónicamente en bases de datos. Contiene toda la información del paciente y toda la trazabilidad de sus atenciones que se hacen en el centro de salud. Y está accesible a todos los usuarios que lo requieran, ¿no?, para la atención de este paciente. Pero más importante aún es que una historia clínica electrónica tiene un valor legal, porque ya como hemos visto a lo largo del evento, que la seguridad de la información se basa en 3 características importantes, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Se suma a ello la firma electrónica a través de un certificado digital. Este concepto lo podemos revisar en la Directiva Administrativa número 183 del Ministerio de Salud, que ya tiene algunos años de vigencia, ¿sí? Bien, dicho esto, en esta directiva se habla también de una historia clínica informatizada, ¿sí?, que no es o no llega a contener todos los parámetros o todas las condiciones que tiene una historia clínica electrónica. Una historia clínica informatizada no necesariamente es un sistema de información, es un conjunto de datos que se registran de manera electrónica, pero, digamos, no con todos los componentes que tiene un sistema de información como lo conocemos, ¿no? Es decir, podemos hacer un registro de esa información en hojas Excel, podemos hacerlas en formatos de tipo PDF y podemos almacenarlas en servidores de archivos, y esto no llega a ser un sistema de información como lo conocemos, con aplicaciones, con bases de datos, ¿no?, con equipos de comunicaciones, etc., ¿no? Entonces hay una diferencia. Sin embargo, para nuestro entorno,
para el Perú, ambas son utilizables. No hay una regla todavía que nos diga que no podamos usar una u otra. La podemos usar de manera combinada también, como es el caso nuestro de los complejos hospitalarios. Ya les voy a explicar más adelante cómo es que se ha hecho esto, ¿no? Bien, esta historia clínica electrónica, estos datos clínicos pueden sufrir pérdida, pueden sufrir daño, robo. Hay una serie de amenazas, digamos, que pueden impactar a estos datos y eso conllevar a impactar al negocio en sí, ¿no? Podemos perder pacientes, podemos perder prestigio, ¿no? Podemos perder todo si es que estos datos de los pacientes son afectados. Entonces, lo que les voy a mostrar más o menos es cómo nosotros vemos, cómo enfocamos el tema de estas amenazas, que son muy diversas, algunas son muy técnicas, pero yo creo que de lo que normalmente vemos en el día a día, nos damos cuenta de que en muy remotos casos podemos sufrir desastres naturales, ¿no? Un terremoto, un gran terremoto, no solamente va a afectar la historia clínica, sino va a afectar todo el complejo hospitalario, ¿no? Y con ello la historia clínica, con ello los equipos de cómputo, los sistemas. Pero es algo que no ocurre a manera cotidiana, ¿no? Pero es un tipo de amenaza a las cuales estamos expuestos y por lo tanto tenemos que tomar algunas acciones. Algo que también se da, pero tampoco no es tan frecuente en nuestro entorno, son los ciberataques. De lo que se ha estado conversando, de lo que se ha estado mostrando en las últimas presentaciones, sin embargo son temas que al Perú no lo afecta tanto como a otros países como Estados Unidos o Rusia o China, ¿sí? Entonces tienen una probabilidad en nuestro sector todavía un poco baja. Algo que sí es moderado es la ingeniería social. Se hablaron de manera técnica que habían estrategias de robo de información, de estafas a través del phishing, ¿no? A través de, por ejemplo, suplantar identidades, ¿sí? Entonces, un ingeniero social lo que hace es analiza a su víctima, la estudia, más o menos conoce sus hábitos y en base a ese conocimiento explota lo que necesita, la convence para obtener información como claves, usuarios, direcciones, información personal, ¿no? Y de esa manera dar el siguiente paso, que es el delito, ¿no? Esto sí se lleva a cabo de manera moderada y hay que tener mucho cuidado y afecta esencialmente a las personas, ¿no? Que justamente hablamos que es el eslabón más débil de esta cadena. Y con la ingeniería social va de la mano el software malicioso, el malware, el virus, el troyano, ¿no? Aquel software que al darle un clic en un correo electrónico puede descargar un software y ese software hacer una serie de actividades dentro del sistema afectando los datos. Más frecuente aún son los típicos caídas de sistemas que pueden haber, no solamente en el sector salud, sino a nivel, digamos que cualquier tipo de negocio. Los equipos, los sistemas sufren de fallas técnicas, ¿no? Y esto es más cotidiano y también es de lo cual nosotros tenemos que tomar previsiones, ¿no? Con más frecuencia, y creo que es de lo más importante, hay dos tipos de amenazas que tienen que ver directamente con las personas, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de que cuando hablamos de seguridad, no solamente es el área de sistemas o solamente es la tecnología, sino las personas realmente son, digamos, un aspecto de lo más vulnerable, ¿no? Hay personal deshonesto que puede hacer daño a la compañía desde adentro, ¿no? No solamente tenemos que pensar en que los ataques pueden venir de fuera, de un hacker, ¿no? Que quiere robar información, sino con mucha más frecuencia se da estos casos, ¿no? Alguien que de repente, pues, cesa sus labores porque el empleador así lo ha establecido,
y de repente él toma alguna acción en contra, aprovechando esos accesos que tiene, ¿no? como empleado. Y lo que sí es también algo muy frecuente es el error humano, que también tiene que ver con las personas. Es decir, todas las acciones que son, ya sean con intención o sin intención, ¿no? Poder borrar algún tipo de registro de un sistema también puede ser una afectación a la seguridad de la información. Bien. ¿Cómo enfocamos esto en el día a día, ¿no? O sea, ¿cómo aterrizamos utilizar las normas ISO 27001 para la seguridad, 27799 para la protección de los datos clínicos, la ley de protección de datos personales y digamos, todos esos conjuntos de buenas prácticas, normas, con la gestión de los riesgos? La gestión de riesgos constituye el corazón de un sistema de gestión de la seguridad. Todo lo que pueda afectar, todas aquellas amenazas o factores externos que puedan dañar a la información, nosotros las podemos controlar conociendo las debilidades de nuestro negocio, de nuestro sistema. Si nosotros no podemos controlar un terremoto, no podemos predecirlo, bueno, podré preparar a la gente para que pueda afrontar un terremoto cuando esto ocurra, ¿no? De manera que pueda mitigar ese nivel de riesgo de poder, digamos, perder vidas humanas, por ejemplo. Entonces, es la herramienta idónea para poder darle respuesta a todas estas amenazas, a todas, digamos, estas cosas negativas que pueden afectar a la información. Hay un ciclo de 4 pasos importantes. Digamos, ¿en qué consiste esto, no? El primero es identificar todos aquellos elementos que hay en la organización en el cual se soporta la información. Es decir, que permite crear la información, que permite transmitirla, que permite almacenarla, transportarla o simplemente eliminarla, ¿no? Entonces, no solamente son computadoras, no solamente son bases de datos, sino también pueden ser, digamos, armarios, pueden ser gabinetes, pueden ser vehículos, ¿no? Nosotros consideramos todos aquellos elementos que hay en la organización que permiten hacer esta trazabilidad, este flujo de la información, y sobre ellos es que nosotros vamos al final a poner los controles que creamos necesarios, ¿no? En segundo lugar, una vez que identificamos todos aquellos elementos, bueno, analizamos de todas estas cosas que hemos visto, de todas estas amenazas que pueden venir por factores naturales o intencionados por personas. Comenzamos a, digamos, a preguntarnos cómo puede afectarse la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de esa información que queremos proteger. Y nosotros podemos decir, en base a juicio experto o en base también con la ayuda de metodologías para ello, determinar esos factores externos que pueden afectar a la información en nuestro negocio. Y junto con ello también analizamos o nos preguntamos, ¿y estos factores externos por dónde pueden entrar? Y es ahí donde nosotros determinamos las debilidades o las vulnerabilidades, que también se ha hablado a lo largo del evento, ¿no? Entonces, si nosotros podemos determinar esos factores externos y esos factores internos que están en torno a la información, podemos detectarlos, entonces posiblemente podamos controlarlos. Al menos podamos reducir a un nivel en el cual podemos tener la situación bajo control, ¿no? Que es lo ideal. Bien.
Como tercer paso, bueno, evaluamos y nos preguntamos, estos factores externos que pueden afectar la información, explotando o materializándose, aprovechándose de estas debilidades, ¿qué nivel de riesgo, cómo nos va a impactar, en qué nivel, cuánto vamos a perder si es que ocurriese eso? Y es ahí donde nosotros evaluamos y podemos hasta priorizar esos riesgos. Es ahí donde nosotros identificamos los riesgos que hay sobre la información. Y en base a esos riesgos identificados, a esos niveles de impacto, nosotros podemos tomar varias decisiones. Nosotros simplemente podemos mitigarlos, podemos establecer acciones que permitan que ese nivel de riesgo baje, podemos transferir el riesgo también. De repente nos asociamos con otra organización que se haga cargo de los riesgos que nosotros tenemos en la nuestra, como por ejemplo algún contrato de seguros, ¿no? Y nosotros tenemos un vehículo y digamos no queremos sufrir un impacto económico por la pérdida o lo que pueda ocurrir con este vehículo, pues nosotros contratamos un seguro y el seguro al final es quien se va a hacer cargo, ¿no? Entonces transferimos ese riesgo al seguro, ¿no? ¿Podemos eliminar el riesgo? En cierta medida sí, cuando retiramos de la organización aquel elemento que está susceptible o que puede ser vulnerable, ¿no? De repente identificamos una debilidad a nivel de sistemas antiguos, por ejemplo, ¿no? Un servidor, no sé, imagínense, del Windows del año 98 y que aún sigue ahí trabajando en la empresa porque, bueno, por el tema de presupuesto no se puede mejorar la calidad de los sistemas, pero identificamos que hay un riesgo porque ese sistema operativo ya no tiene soporte fabricante, tiene una serie de vulnerabilidades técnicas y posiblemente pueda ser, digamos, atacado con facilidad, ¿no? Pero si nosotros decidimos retirar ese servidor, darle de baja, podríamos decir que de cierto modo estamos eliminando ese riesgo. Y el cuarto tipo de decisión puede ser el aceptar ese riesgo. Hay riesgos que demandan de repente un esfuerzo muy grande o más grande de lo que la organización está dispuesta a dar, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener un solo local para nuestro negocio y digamos tener ese riesgo de que se produzca un terremoto y perdamos toda la infraestructura. Pues de repente el mitigar eso implicaría tener otra sede alterna, hacer otro edificio en otro lado, en otra ciudad, en otro país, ¿no? Replicar toda la infraestructura crítica de la empresa en otro lugar, y eso puede salir muy costoso y quizás la empresa no esté preparada para afrontar ello, y entonces puede decidir aceptar ese riesgo, pero contemplando ciertos controles compensatorios. Entonces, si nosotros damos la vuelta y esta de la gestión de riesgo la hacemos periódicamente, nosotros no vamos a, digamos, poder cubrir muchos de los peligros que tiene la información en nuestra organización. Y cuando hablamos de mitigar, que es establecer acciones, estas acciones nosotros nos podemos, digamos, servir de todas las buenas prácticas. Es ahí donde nosotros podemos tomar mano de ITIL, ¿no? De las buenas prácticas para los servicios de tecnología. Podemos usar buenas prácticas como COVID para, digamos, implementar objetivos de control y tener un control de todo el proceso de gobierno de tecnología. Podemos usar leyes, como ya hablamos de la IPA en Estados Unidos. Si bien es cierto, es una ley de Estados Unidos y no es aplicable en Perú, pero sabemos de que tiene unos requisitos y unos contenidos que son muy valiosos, que pueden tomarse en cuenta para poder implementarlos. Entonces, cuando nosotros pensemos en mitigar, nosotros vamos a ir a una biblioteca donde vamos a tener una gama infinita de ya prácticas que ya se han realizado, ¿no? Sin tener que inventar la pólvora, y tratar de implementarlas en un lapso de tiempo, digamos, adecuado o prudente, ¿no?
y luego repetir el ciclo. Por eso es que, digamos, la seguridad de la información no es una práctica que se hace por única vez, sino es un ciclo de mejora continua, hay que estar revisando continuamente. Las amenazas cambian. Hace años se hablaba de un virus y ahora se habla de troyanos y se habla de phishing y se habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que va en una mejora continua. Bien. Al final el propósito, como ya lo hemos visto también, aquí lo vuelvo a recalcar, son tres cosas, ¿no? Una es que la información debe mantener integridad. En palabras, digamos, más sencillas, es que la información sea correcta, ¿no? Es decir, esta información no debe alterarse por nada, ¿sí? Debe fluir dentro de su ciclo de vida y no debe ser manipulada, digamos, de manera incorrecta. La información debe guardar confidencialidad, es decir, en los complejos hospitalarios. Bueno, el negocio exigía tener una historia clínica electrónica. En realidad, la historia clínica electrónica en Perú es algo nuevo, tiene muy poco tiempo y todavía muchas organizaciones estamos en esa, digamos, transición de implementar o de mejorar, ¿no? Pero es una necesidad que viene del negocio. Sistemas de monitorización integrados, todos quieren, digamos, hoy en día la salud requiere que exista una integración de los servicios, ¿no? Como se decía hace un rato, existen duplicidades de historias clínicas en un mismo local, no hay información disponible para cierto paciente. Entonces sí se necesita, digamos, si estamos avanzando en la modernidad y vamos evolucionando como sociedad, pues es importante esto, ¿no? Tener puntos automatizados de información al paciente. Es decir, todo orienta a tecnificar, ¿no? Y todo orienta a integrar. ¿Y qué pasa? Que en nuestro mundo también hay muchas cosas que son divergentes, ¿no? Entonces ahí viene el reto de cómo lo hacemos, ¿no? Y hablando ya de historia clínica electrónica, bueno, esta historia clínica electrónica tiene que ser fácil de usar, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿por qué existe esa resistencia, ¿no? a la tecnología? Por parte de los médicos, por ejemplo, que son personas que, digamos, por naturaleza no están orientadas a la tecnología, pero, digamos, dado la evolución, pues tenemos que irnos adaptando, ¿verdad? Pero, de hecho que también el reemplazar el papel, digamos, el escribir, digamos, que es algo tan rápido, ¿no? Y claro, de hecho que eso involucra que a veces la letra no se entienda, ¿no? Pero es tan rápido el asunto, que digamos, eso es lo que al médico, digamos, le gusta, ¿no? O sea, digamos, hacer las cosas rápido, ¿no? Pero ya con un sistema de información puede ser también algo más tedioso, más lento, con más pasos. Entonces, un reto es también que esta historia clínica electrónica sea fácil de usar. Esté orientada al paciente, como ya lo hemos visto, que sí. Y sobre todo, bueno, también ayude a cumplir todos los requisitos legales. Hay bastantes leyes, hay normas, ¿no? Las cuales tenemos que estar con mucho ojo para poder cumplir. Sobre todo los que estamos en el sector público. Hay más normas que creo que en el sector privado. Bien, otros aspectos, cumplimiento legal. El caso nuestro, nosotros identificamos, digamos, cumplimientos normativos digamos, a implementar, ¿no? A cubrirnos, a cumplir desde el punto de vista asistencial, ¿no? Con todas las leyes del Ministerio de Salud y todo lo que se derivan de ella. Últimamente está de moda el tema de la Ley de Protección de Datos, que también ya ha entrado una vigencia y cada vez cobra más vigor. Y normativas propias de las tecnologías, ¿no? Como por ejemplo, hablamos al comienzo de que la historia clínica electrónica tiene que tener un valor legal, y ese valor legal se obtiene con el certificado digital, con la firma digital. Pues hay una ley de firmas y certificados digitales. Hay una norma técnica peruana a nivel de gobierno que también obliga a las instituciones públicas, relacionadas a las instituciones públicas, a cumplirlo. Y propiamente los
digamos, acuerdos contractuales que tengamos con nuestras partes interesadas, ¿no? Proveedores, qué sé yo, ¿no? Otras partes interesadas. Bien. Ahora, ¿qué aspectos técnicos? Bueno, en lo particular, en mi experiencia, considero 3 puntos importantes: las personas, las tecnologías y los procesos. Muchas veces no hablamos de los procesos, ¿no? Nos enfocamos mucho en la tecnología. Entonces, para el tema de personas, ¿qué es importante? Segregar sus funciones. Esto muchas veces no ocurre y digamos, también constituye un reto para la organización. Establecer las funciones claras y los límites entre los diversos cargos o roles. Y de la mano también, pues, las responsabilidades que tiene que tener el personal con la seguridad de la información. Podemos ver contratos de trabajo, reglamentos internos que te hablan, digamos, en términos generales de que hay que, digamos, estar en línea con la empresa, pero no son muy específicos con respecto a seguridad, ¿no? Entonces, eso implica hacer una revisión, una actualización de estos documentos. Seleccionar, desde que se selecciona el personal, desde que ingresa, hay que controlar. Y claro, ya lo habíamos escuchado, se tiene la verificación de antecedentes, por ejemplo, como un mecanismo típico que, digamos, de alguna manera nos dice quién está ingresando a nuestra organización. Los cambios de puestos también implican cambios de perfiles de accesos, ¿no? Qué sé yo, no solamente a nivel de sistema, sino a nivel también físico, ¿no? A ciertas áreas restringidas. Y el cese, cuando una persona se retira, pues también todos los accesos que tiene a la información tienen que ser también inhabilitados, ¿no? Ya sea lógico o físico. Inducción, capacitación, entrenamiento en seguridad, darle una retroalimentación para que el personal también entienda que está colaborando con la seguridad. Auditorías en recursos humanos. Bueno, avanzando un poco rápido ya las últimas láminas. A nivel de sistemas, que ya se ha hablado muchísimo, el tema de integración, ¿no? Y no solamente es el software, sino también es todo lo que está soportando ese software, ¿no? Hay equipos de procesamiento, servidores, equipos de comunicación, de almacenamiento, de backups, ¿no? La gente que es de tecnología me va a entender claramente. Y no queda ahí, ¿no? Los sistemas de climatización en un centro de datos también es importante, ¿no? Si el sistema de climatización, simplemente el aire acondicionado en un área de servidores falla, te puede tumbar todo el sistema, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no solamente es la tecnología, ¿no? Sino también son, digamos, la parte de servicios generales en realidad, ¿no? De una organización. Ya estás involucrando a más áreas, ¿sí? Lo mismo pasa con los equipos de suministro de energía, sistemas contingentes, por ejemplo, que es de lo más tradicional. La seguridad física, la gente que está en los perímetros vigilando, ¿no? Las cámaras de TV, todo ello va a contribuir al final a la seguridad. Ahora, ya habríamos hablado de una serie de estándares, de buenas prácticas. Bueno, nosotros hemos, digamos, seleccionado, creo, lo que a primera mano nos va a dar bastante valor, ¿no? Nos estamos enfocando en la evaluación, análisis de riesgos y vulnerabilidades, la gestión de los activos, saber cuántos activos tenemos para poder controlarlos, controlar los accesos lógicos y físicos a las redes, a los sistemas, criptografía, cambios en tecnología, ¿no? Monitorear la capacidad también, respaldar los datos, el intercambio de los datos con otras organizaciones, con otros sistemas, controlar a los terceros, suministradores, los proveedores, ¿no? Muchas veces no le ponemos el ojo al proveedor, simplemente confiamos en lo que él hace, pero nadie dentro de la casa lo controla. Continuidad y auditoría, te digo. Bien, a nivel de procesos, no solamente son procesos informáticos o orientados a la tecnología, aquí juega todo, ¿no? Es decir, la historia clínica electrónica, el dato clínico, también requiere de buenos procesos, porque eso va a conllevar a que haya menos errores, o que no existan errores,
Eso también va a beneficiar a la seguridad. Entonces, para ello, a nivel asistencial, que se está, digamos, poniendo de moda o nos estamos alineando mucho a la Joint Commission International, ISO 9001, OSA 18000 para seguridad y salud en el trabajo. Y ya habíamos hablado un poco de la tecnología, ¿no? Del ITIL, del COVID, CMMI, digamos, estándares y buenas prácticas para la tecnología. Eso al final, ¿qué va a conllevar? A que la historia clínica electrónica se asegura, ¿sí? Y por lo tanto, los servicios asistenciales que brindamos van a ser de alta calidad, que es al final el objetivo de la organización y por ello nuestra misión de apoyarlos. En nuestra experiencia, bueno, ¿qué nos ha tocado? Amenazas, debilidades relacionadas con el control de los usuarios, ¿no? Inicialmente, dado que esta institución tiene un poco más de 2 años operando, digamos que normalmente una empresa nueva pues empieza a caminar y bueno, surgen siempre algunos inconvenientes o algunos tipos de fallas que lo importante es identificarlos y hacerles toda esa gestión de riesgos. Bueno, hemos visto temas con control de usuarios, con uso no autorizado de aplicaciones de otro software o equipos, ¿no? En la red, ¿no? Y eso también se ha ido controlando. Segregación de las funciones, ¿no? La gente no tenía, digamos, qué debe considerar para la seguridad, ¿no? Los procesos y servicios, algunos de ellos no están estandarizados, que es natural, ¿no? Sobre todo en organizaciones nuevas. Entonces, identificados esos, pasaron por una gestión de riesgos y llegaron a establecerse unos controles que, digamos, dentro de lo que ya hemos visto en las anteriores presentaciones. Para concluir, y es, digamos, el mensaje nuestro, es que la seguridad no solamente depende de la organización de tecnologías, sino depende de toda la organización, de médicos, personal asistencial, administrativo, de tecnología, de vigilancia, de servicios generales. Todos tenemos algo que hacer para la gestión de la seguridad. Tenemos que anticiparnos a los eventos no deseados, tenemos que analizar riesgos para anticiparnos y no esperar a que nos pase la desgracia, ¿no? Controlar los activos de información es muy importante. Si podemos controlarlos, podemos gestionarlos. Y bueno, también había comentado al inicio que podemos optar por 2 sistemas, uno que es el de la historia clínica electrónica, el otro que es de la historia clínica informatizada. Ambos pueden convivir hasta que, bueno, la ley, la autoridad que es el Ministerio de Salud defina, ¿no? Hay un tema pendiente ahí que seguramente ya lo van a ir sacando muy pronto, pero como que las reglas no están todavía del todo claras o del todo definidas, entonces hay una brecha ahí y eso hace de que podamos utilizar o hacer convivir estos 2 tipos de sistemas, ¿sí? Recomendaciones, bueno, involucrar a la alta dirección, eso claro, porque habíamos dicho, es más, lo escuchamos en la primera charla, la gestión del cambio, ¿verdad? La gestión del cambio debe venir de arriba. Estos cambios son de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, la alta dirección tiene que estar comprometida, tiene que estar convencida de que es así y ellos tienen que hacer que todas las dependencias que están hacia abajo vayan cumpliendo, vayan adecuándose a estos nuevos cambios. Sin eso, seguramente no habría un éxito. Bueno, analizar y evaluar los riesgos es algo que siempre lo tengo ahí presente. Capacitar al personal, ¿no? Porque la gente, digamos, como eslabón más débil, pues tiene que estar con ese chip, ¿no? Y bueno, garantizar los requisitos legales, no perder de vista cualquier norma, cualquier ley que salga con respecto al tema y tratar de aplicarla para su cumplimiento. Bueno, tarea de todos es la seguridad. Todos en la organización tenemos algo que decir. Y bueno, finalmente, a manera de ejemplo, quería dejarlo esto para el final. Cuando hablamos de firma digital, ¿no? Y hablamos de certificados digitales, que expresamente lo pide el Ministerio de Salud cuando define lo que es una historia clínica electrónica.
En los complejos hospitalarios, la información, digamos, el trabajo que hace el médico en la asistencia, tiene consigo una firma digital, ¿sí? Que tiene un certificado que está, digamos, avalado por una organización independiente internacional, ¿no? Acreditada en Indecopi, ¿no? Que cumple las normas, las leyes peruanas, y un poco eso es también el valor que nosotros le hemos encontrado para la gestión de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un photocheck, ¿no? Todos en la organización tenemos un photocheck, pero este photocheck se caracteriza por tener un chip, ¿sí? Que va en la parte posterior. En ese chip está, digamos, guardado o almacenado el certificado digital, que es el que va a avalar o el que va, digamos, a decir que somos nosotros los que estamos haciendo la firma. Esto ayuda bastante porque, de hecho, que cuando utilizamos historia clínica informatizada, es decir, nosotros tenemos un usuario y contraseña, esto, digamos, en algunos casos se puede constituir como que no tendría de repente un valor legal como si tienen un certificado digital, ¿no? Entonces, contrastando eso con la firma típica, la firma y de repente la huella digital, puede ser, digamos, un tema ahí de discusión, ¿no? Pero dado que ya tienes un certificado digital, ¿no? Y que están ahí tus datos y que eso, digamos, está acreditado, te da un nivel más de seguridad, ¿no? Entonces, nada, yo cierro mi participación. Espero poder haberlos ayudado a entender un poco más también de lo que es la gestión de la seguridad y cómo poder llevarlo, aterrizarlo en el día a día. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la información. Cerramos con las presentaciones. Para la dirección. Buenas noches. Bien, voy a tratar de hacer esta presentación un tanto más ligera de lo que había pensado. La hora está un poco avanzada, ya entiendo que podemos estar algo cansados. Bien, nosotros estamos aquí, primero agradecer al doctor Gabriel Castro, lo tengo acá, por la invitación, ¿no? Nosotros estamos aquí efectivamente como los profesionales que nos han precedido, porque la Clínica Angloamericana lleva ya algún tiempo en el proceso de implementación de una historia clínica electrónica y por contar con sistemas de información que soportan los procesos de atención, el lado de imágenes, de laboratorio, en fin, a lo largo de todo el proceso de atención. Somos una clínica que tiene 90 y pico años, acreditada además por la Joint Commission International, lo cual nos obliga a tener que cumplir con algunos estándares que aseguren que mantenemos un nivel de seguridad y de calidad en la atención de los pacientes, ¿de acuerdo? Y obviamente algunos de esos estándares implica que cumplamos algunos aspectos relacionados a la seguridad de información que vamos a ver cómo se relacionan por ahí a lo largo de la exposición que vamos a desarrollar. Bien, a mí me gusta empezar mis presentaciones con un caso de la vida real, ¿no? Las Olimpiadas de Río 2016 se acaban de llevar a cabo así, como sabemos, entre el 5 y el 21 de agosto pasado. Ha sido un evento, bueno, que ha sido visto por todo el mundo, más de 11.500 atletas de 200 y pico países reunidos durante unas 2 o 3 semanas participando en distintas competencias. Uno de esos atletas, seguramente parado entre esa multitud, que ha llamado mucho la atención por la historia de vida que tiene y, bueno, obviamente por los logros que alcanzó, ¿no? Que tuvo 4 medallas de oro como gimnasta, fue la estadounidense Simone Biles, ¿de acuerdo? Y bueno, ella junto a Michael Phelps y otros monstruos del deporte han logrado cierto grado de notoriedad, ¿no? Ahora la vemos a ella en
en eventos de espectáculos, ojalá que no se desvíe, pero en fin, suele suceder. Bien, pero parte de participar de una olimpiada también es un requisito que los deportistas que participan de este evento tan importante, es que todos deben ser sometidos de manera aleatoria en el tiempo durante la participación de ellos a controles antidopaje, ¿no? La Asociación Mundial Antidopaje es la que, de una manera, con unos procedimientos establecidos, lleva a cabo estos controles a través de análisis de sangre, de orina, antes, durante y después de la competencia de manera aleatoria, pero todos los competidores son sometidos a estos exámenes. Quizá hemos podido escuchar ya en las noticias, ¿no? Hace una semana y media, que un grupo de hackers se dice que de origen ruso, porque, bueno, ¿por qué ruso? Porque resulta que un grupo de atletas fue vetado de participar de esta olimpiada porque se decía que tenían prácticas de dopaje común, ¿no? Entonces se especula que en represalia estos hackers han tenido la intención de actuar mal, ¿no? Que es lo que mejor saben hacer. Lo más triste es que lo lograron, ¿no? Se conoce, tras bambalinas, que a través de una técnica de phishing que hemos escuchado más temprano, spear phishing específicamente, un spear phishing o cacería, pesca a través de arpón, que implica ir directamente a un pez, ¿no? O sea, sabían quién era Alfredo Cubillas, mandaron un correo a Alfredo Cubillas y de alguna manera lograron obtener la información que necesitaban para poder acceder a los miles de registros médicos de los atletas que participaron de esta olimpiada. Esta información fue hecha pública en la página de Fancyverse, que es como se llama este grupo de hackers. Y lo que más pudo llamar la atención, a propósito que hablamos de Simone Biles, es que se encontró un documento en el que se hacía notar de que ella había pasado un examen y que había dado positivo a una sustancia que no está permitida por el Comité Olímpico Internacional. ¿De acuerdo? Esta información se hizo pública, ella y otros deportistas muy conocidos como Nadal, una de las hermanas Williams, se decía que también consumían, bueno, estos documentos probaban que consumían estos medicamentos. Contraparte, ellos decían, sí, mira, pero yo le avisé al Comité Olímpico con el debido tiempo, como establecen las normas, ¿no? Bien, hasta ahí podría ser aceptable. El asunto es que el mismo día en que esta información fue publicada por este grupo de hackers, la gimnasta estadounidense tuvo que salir a través de su cuenta de Twitter a reconocer que ella sufría de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Todo el mundo que seguía a esta persona en Twitter, en YouTube, en el Facebook y por las noticias, tuvo pues que enterarse que esta persona sufría desde niña de este trastorno. La pregunta es, ¿por qué tuvimos que enterarnos de ello, ¿no? Es su privacidad, es información propia, bueno, pudieron ser otras enfermedades, pudo tener SIDA, o alguno de los competidores que participaba podía haber sido, digamos, víctima de alguna de estas enfermedades y no tendríamos por qué habernos enterado de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que, ¿a qué nos lleva esto, no? A preguntarnos, en este caso, que un poco está bastante relacionado al tema que nos congrega, que es el tema de la salud, y falló, ¿no? Estoy seguro que esta entidad tiene todo el presupuesto del mundo para servidores, equipos de protección, de intrusión, la gente seguramente muy calificada, técnicamente hablando, pero de hecho algo falló, porque estas personas pudieron lograr su cometido de intrusión, de obtener datos y de poder hacerla pública, ¿no? Entonces, desarrollando estas preguntas un poco, vamos a tratar de comentarles, ¿de acuerdo?, cuáles han sido las cosas que desde la clínica angloamericana hemos implementado a propósito del uso de la historia clínica electrónica, de los sistemas de RIS y PACS para el manejo de imágenes, de GIS para el laboratorio, en fin, ¿de acuerdo? Y tendríamos que empezar, bueno, el marco teórico, digamos, creo que las 4 primeras presentaciones nos lo ha presentado muy bien
creo que nos ha quedado claro a todos que el tema del oficial de seguridad de información es toda una especialidad, ¿no? Así como en la medicina hay distintas ramas de especialidad, bueno, en el tema de sistemas, el de la seguridad de información también es uno. Hay todo un marco teórico, estándares que existen en el mercado, y existen profesionales, como los que nos acompañan aquí, que se han dedicado a ello y desarrollan perfectamente estos conceptos. Entonces, lo que yo les quiero mostrar como experiencia, voy a tratar de enmarcarlo en estos conceptos, que, bueno, no los voy a pasar a detallar porque ya han sido tocados previamente, ¿de acuerdo? Dos pilares para el tema de la seguridad informática. Ya se ha mencionado el tema de la seguridad de información y creo que hasta ahora todavía un poquito de refilón el tema de la protección de datos personales, ¿de acuerdo? La seguridad de información, ya hemos escuchado, está basada en tres pilares, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Me quedo con el cuadro último sobre este tema que ha presentado Jorge, en el que dice en flechas, ¿no?, el dato correcto para la persona correcta en el momento que lo requiere. Ese es el resumen. Eso es seguridad de información en resumen. ¿De acuerdo? Y el tema de datos personales, que más temprano decía nuestro amigo colombiano, la ley peruana es muy buena, efectivamente, es muy parecida a la mexicana. Tratando de abstraer un poco los conceptos que en ella se desarrollan, yo resumo en tres pilares también lo que es la protección de datos personales, en el sentido de, ¿y esto con qué se come? ¿No? Identificación de estas bases de datos personales, la definición de políticas y procedimientos para gestionarlas y para gestionar la seguridad relacionada a esas bases de datos personales, y las medidas a nivel de organización, legal y técnicas que se puedan tomar para implementar estas políticas y procedimientos, ¿de acuerdo? La seguridad de información es un tema que las organizaciones deciden implementar o llevar a cabo porque tienen un interés personal, porque no quieres que los datos sean ni manipulados, ni alterados, porque los quieres mantener en el tiempo, porque mantener ese dato y esa información al final representa un activo de tus procesos, y desarrollar tus procesos quiere decir que tu negocio está funcionando y está generando dinero. No tener información implicaría que tus procesos se detengan y dejes de generar dinero. Entonces yo decido hacer seguridad de información porque hay un interés por detrás, ¿de acuerdo?, de la organización. Hay una motivación individual. Yo, por conveniencia propia, por permitir que mi negocio siga funcionando, voy a dedicarme a hacer seguridad de información. Y bueno, hemos hablado acá ya de los marcos en los que me puedo basar para hacerla. Están todas las normas del grupo de las 27.000, ¿no?, que pueden servirnos como una referencia para ello. Por otro lado, el tema de la protección de datos personales se dedica más bien al uso indebido de esa información, lo que pasó con Simón Pérez, ¿no? El dato fue obtenido, pudieron habérselo quedado, pero ellos decidieron divulgarlo para, no sé, tratar de difamarla. Total, a los rusos los habían sacado de la colada y decidieron, pues, de alguna manera vengarse de esa manera, ¿no? Pero qué mal, lo hicieron a costas de la información individual de alguien más. Estamos obligados a tener que cumplirla, entonces no es que si quiero lo hago o no, aquí lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y más adelante vamos a ver un poco cómo es que eso se hace, y el marco, digamos, que regula ello es la ley que se menciona en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, yendo en el tema de la seguridad de información, el tema del concepto de la confidencialidad, ya no lo voy a tratar, ya ha sido largamente tratado, pero me gustaría comentarles un poco cómo lo hemos implementado en la clínica, ¿de acuerdo? Un análisis inicial en el que, por cierto, tuvimos, yo diría, la adecuada decisión de incorporar a médicos como analistas funcionales. Miren, esto ya es decir bastante, ¿no? Los médicos que están aquí me van a dar largamente la razón, pero ¿saben qué? Es súper importante. A mí la verdad me da muchísimo gusto. Nosotros hace poco, Gabriela, que es una amiga que está acompañándonos, tuvo aquí la oportunidad de estar también en el CAIS hace poco, el Congreso Anual de Innovación en el Sector de Salud. Vino un expositor de la Cleveland Clinic, con el cual tenemos una relación muy cercana con la clínica norteamericana, y esta persona que vino, el doctor Adolfo Esquivel,
además es responsable de la implementación de historia clínica electrónica en esta clínica, tuvimos un día, un full day de intercambio de experiencias, ¿no? Y cuando él se sentó y vio a dos colegas en bata blanca, ¿no? Dijo, disculpe, se han equivocado de sala, ¿no? No, doctor, venimos a hablar con usted el tema de historia clínica electrónica. Cuénteme cómo es esto, ¿no? Y nosotros, la verdad, estábamos ahí más para tomar nota, porque la interacción entre los médicos, entre ellos, fue muy natural, y él dijo, mira, me parece genial que ustedes se hayan involucrado de esta manera. Yo creo que eso definitivamente ha sido un factor crítico de éxito para el proceso de implementación que hemos podido seguir nosotros. Y justamente por ese involucramiento de los médicos es que hemos podido definir muchas cosas que creo que desde el lado técnico no hubiera resultado tan fácil. El primero, para asegurar confidencialidad, una manera es decir el dato correcto a la persona correcta, ya lo vimos en la presentación previa, ¿no? Definición de roles, de perfiles, ¿de acuerdo? Nosotros hemos llegado a definir a tal nivel de detalle 41 perfiles diferentes. Es un montón. Oye, pero ¿por qué tantos? O sea, a nosotros también nos costaba un poco, ¿no? En la implementación normal de sistemas, los técnicos, realmente, no sé si para bien o para mal, pero no nos esmeramos tanto en definir perfiles. Bueno, ocurre que, claro, entre las enfermeras, no puedes decir, pues, oye, todas las enfermeras, ¿no? Está la enfermera que es obstetriz, la enfermera de UCI, la enfermera de urgencias, y ciertamente te das cuenta, cuando revisas ese detalle, de que hay una diferencia en la información a la que debe tener acceso una u otra profesional. Entonces, esa diferenciación está dada a nivel de estos 40 y pico perfiles que hemos llevado a ver. A continuación hay que hacer un versus de esos perfiles con las fichas de información que se manejan dentro del sistema, ¿no? Aquí creo que no se puede apreciar muy bien, pero en la parte de arriba lo que tenemos son perfiles y en la parte de la izquierda las filas son fichas del sistema de historia clínica electrónica. Y por cada uno yo estoy diciendo ahí, este perfil puede grabar, modificar, visualizar, aprobar, etcétera, 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 ¿no? Que son las acciones que mi sistema lo permite. Esta es una matriz de 41 por 63. O sea, y todo lo que está dentro tiene que ser implementado, o ha sido implementado, como reglas de acceso que permite que una persona, dependiendo del perfil, pueda hacer tal o cual cosa en una u otra ficha. ¿De acuerdo? Importantísima la definición de roles. O sea, puedes o no llegar a este nivel de granularidad, puedes hacerlo más todavía si quieres, está bien, pero hay que tenerlo en cuenta. Nuestro amigo Jorge conversaba hace un momento sobre el tema de los certificados digitales, importantísimo para darle validez legal, muchas otras cosas que hacen que tu sistema tenga pues esos niveles de seguridad que se requieren para cumplir además con las normas, ¿no? Nosotros hace unos años empezamos el proceso de implementación de la historia clínica electrónica, tomamos contacto con RENIEC. En el 2013 RENIEC contaba ya con su producto DNI electrónico. Inicialmente era solamente entregado a funcionarios del Estado, a jóvenes que cambiaban el DNI amarillo por el azul, y hay otro grupo que no recuerdo en este momento, pero eran 3 grupos de usuarios definidos a los que se les entregaba solamente el DNI electrónico, ¿no? Nosotros nos acercamos a ellos conociendo que este producto ya existía y dijimos, mira, tenemos este interés, ¿de acuerdo? Y vimos el tema de la definición de un convenio para que nuestros médicos puedan tener acceso a los DNIs electrónicos. Para los que tenemos que implementar, quizá Jorge, perdón, Javier, discúlpame, Javier, me estoy llamando por Javier nos pueda comentar después cuánto nos cuesta un certificado digital de una empresa privada que tiene una duración de 1 año o 2 años, dependiendo de cómo lo compres, por la cantidad de médicos con la que cuenta tu institución. Hace unas semanas este tema del DNI electrónico que se ha hecho masivo, la emisión cuesta 40 soles y el certificado tiene una duración de 2 años. Y tiene 2 certificados, un certificado de firma digital y un certificado de autenticación para procesos virtuales, ¿no? Está ahí, y la idea es que la firma
electrónica, digital, dentro de la historia clínica electrónica, la clínica angloamericana, se haga a través del uso del DNI electrónico que entrega el Estado peruano, ¿no? Menos costo, más cool. El tema de integridad. Bueno, ya lo veíamos en la presentación previa, integridad. El dato debe llegar a donde se almacena tal cual como fue generado, ¿no? Asegurando que en el camino no ha sido manipulado, o después de haber sido almacenado, que no llegue a ser manipulado. El concepto de utilizar bases de datos encriptadas. ¿Qué cosa es que esté encriptada? Que no pueda nadie que entra o pase por allí vea el dato en crudo, ¿no? Que diga Alfredo Cubillas, DNI tal, diagnóstico tal. Tú abres, entras, primero que no vas a poder entrar, y si logras hacerlo, lo que ves son basuritas, ¿no? Para decirlo en sencillo, de hecho es un poco más complejo técnicamente hablando. Bueno, aquí he puesto un dato que para los técnicos podría interesarles. Ciertamente, mientras más seguridad le queremos aplicar a una base de datos encriptándola, eso va en deterioro de la performance de la aplicación. Entonces, tú puedes optar por encriptar tablas completas o solamente algunas columnas. Nosotros trabajamos con una base de datos, voy a decir la marca, Oracle, y Oracle recomienda que no más del 0.3% de las columnas de tu sistema esté bajo el esquema de encriptado. ¿De acuerdo? Para que más o menos el tema de la performance todavía sea razonable, vamos a llamarlo así. Los archivos de backup, o sea, bien, tú extraes esta información, ya nos decían el tema, vamos a verlo más adelante, ¿no? Continuidad de negocio, yo tengo que ser capaz de poder recuperar la información desde cierto punto a partir de estos archivos de respaldo. Bueno, esos archivos de respaldo también deben ser encriptados, ¿de acuerdo? Y ese es el esquema que nosotros manejamos en la clínica americana. El acceso a la aplicación. Nuestra aplicación es una aplicación web, es decir, que se puede acceder desde un navegador. Y nosotros podemos ver a veces que ya solo en la barra de direcciones hay un montón de información que nos puede sonar más o menos legible, ¿no? Ahora, imagínense esta información viajando a través de la red. No solamente a través de la red física, sino que ahora también utilizamos muchos dispositivos electrónicos que son inalámbricos. Esa información está en el aire, ¿no? Alguien con un poco de conocimiento y con los equipos debidos puede capturar esa información en el aire y empezar a descifrar. El uso de un protocolo seguro para el acceso a la aplicación, el tema técnico es el HTTPS, lo que permite es encapsular esa información a través de un túnel seguro y la información viaja por dentro, ¿no? Si tú quieres acceder a ella, lo que haces es rebotar contra el túnel, ¿de acuerdo? Entonces no es posible, no es tan sencillo en todo caso, acceder directamente a la información para poder hurgar en ella, ¿no? Ya les hablaba el tema de la conexión inalámbrica encriptada. Muchos usamos dispositivos inalámbricos. En la clínica tenemos tablets, tenemos laptops para acceder a la historia clínica electrónica. En cuanto a esas conexiones inalámbricas, considerar el encriptado de dos tipos de información. Yo me estoy conectando a la Wi-Fi British Medicos y para eso utilizo un usuario, una contraseña, un nombre de Wi-Fi, digamos. Bueno, esa información también tiene que dejar encriptada a través de la red. Primero esa, ¿de acuerdo? Y segundo, la información propia de la aplicación. El nombre del paciente, el apellido, el DNI, el diagnóstico. Son dos niveles de encriptado que se tienen que tener en cuenta en estas redes inalámbricas, ¿de acuerdo? Y bueno, sistemas de detección de intrusos o de protección, uno de ellos es reactivo, el otro es proactivo, ¿de acuerdo? El de protección son policías parados en la puerta mirando a todo el mundo a ver qué está pasando por aquí. Y el de detección, digamos pues que son los 911 que vienen y te sacan del cuello cuando te pones un poco alegrón en las fiestas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es importante contar con estos sistemas porque digamos, no lo garantizan. Sabemos que ya nos han mostrado las estadísticas de ataques, ¿no? No lo garantizan, pero disminuyen en todo caso ese espacio que hay de las puertas entreabiertas que pueden haber en las organizaciones en los sistemas de comunicación, ¿no? El tema de la disponibilidad, ¿no? El dato disponible cuando se requiere. Y aquí podríamos tener una charla más de 4 horas con los amigos
oficiales de seguridad de información me pueden dar claramente fe de ello. Voy a hablar de dos conceptos que vamos a mezclarlos en el detalle, ¿no? El plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres, ¿de acuerdo? Nosotros, como una clínica acreditada por Joint Commission, tenemos que ser capaces de asegurar, claro, esto viene de las normas gringas, ¿no? Los gringos pues sufren tifones, huracanes, sus hospitales se quedan sin luz, sin agua, sin combustible, y los que cumplen estas normas tienen que ser capaces de seguir operando 5 días sin ninguno de estos suministros, ¿de acuerdo? Bueno, imagínate, ¿no? 5 días sin teléfono, sin internet, sin suministro eléctrico, sin agua. ¿Cómo haces, no? Bueno, por ahí menciono algunas de las cosas que hemos hecho. Un tema que, por ejemplo, quizás te suena mucho, ¿no? Pero la verdad, si te pones a pensar, oye, el día que ocurre, qué bien que lo tienes. La clínica tiene contratado con el MTC una frecuencia de radio, y hay un comité de acción ante eventos como un terremoto, un incendio, de acuerdo, que se activa cuando estos eventos ocurren. Y son ellos los que toman las decisiones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No, hay que evacuar a todos estos pacientes. Listo. Este comité es el que toma la decisión. Como ven, es un comité multidisciplinario, ¿no? Es el comité general, el gerente de operaciones, estamos nosotros, desde el lado de tecnologías, está el director médico, el jefe de seguridad, el jefe el oficial de seguridad, también forma parte de este comité, ¿de acuerdo? Y aquí un poco la tónica es: prepárate para algo que puede suceder, ¿no? Se hacen algunos ensayos cada cierto tiempo, los resultados de esos ensayos tienen que ser registrados, un poco analizados. Oye, ¿aquí por qué nos demoramos tanto? ¿Quién debió contestar? ¿Por qué no contestó? Y la idea es aplicar algunas mejoras para que en el siguiente simulacro esas posibles debilidades no vuelvan a surgir, ¿no? ¿De acuerdo? Importantísimo aquí, en este caso, el rol, lo vamos a ver también un poquito más adelante, ¿no? El oficial de seguridad de información, que es un orquestador. No es que tiene que hacer toda la chamba, por favor, ¿no? Pero es importante que se considere ese rol. No sé cuántos de nosotros tenemos ese rol considerado en nuestras organizaciones, si siquiera que debería existir como rol o como puesto incluso, ¿no? Son cosas diferentes, pero es muy importante que lo consideremos. Creo que es algo que nos estamos llevando definitivamente de la charla o de la reunión del día de hoy, ¿no? De la mano con la disponibilidad a nivel del hardware, del fierro, que permite que los sistemas operen, hay un concepto que ha desarrollado un fabricante, que son las redes de grado medio, ¿de acuerdo? Que significa que dan alta disponibilidad. Se entiende que un hospital, una clínica, debe estar siempre operando, ¿no? Como decía más adelante Denise, somos 24/7 por 365. Bien, yo no podría dar como excusa: mira, ¿sabes qué? Tal switch de comunicaciones se malogró, entonces no puedes registrar esto de la clínica. Entonces, una red de grado médico lo que busca es poder asegurar disponibilidad, ¿de acuerdo? Que los servicios de comunicaciones estén siempre en función para que donde sea que se requiera, los médicos o enfermeras puedan acceder a los sistemas y por tanto a la información. ¿Y cómo logras esto? Para hablarlo como concepto y tengamos en mente que además tiene que ser considerado. Ya van viendo que hay varias cosas que tienen que ser consideradas: los roles, los procedimientos, en los temas técnicos, el tema de la redundancia, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven aquí, todo está hecho por dos, ¿no? Mis accesos a internet, yo tengo procesos críticos que dependen de poder consultar información en las compañías de seguros. Esa información puede ser consultada a través de internet o a través de este aplicativo que se mencionaba de consulta de las condiciones de atención, que es el CITES. Y para hacerlo necesito de canales de internet disponibles. Yo tengo 3 canales de internet: uno que atiende a médicos, otro que atiende a pacientes y otro que atiende a corporativo. Y tengo delante un equipo que, si esta línea cae, el tráfico que va por aquí se va por acá, ¿de acuerdo? Y así en cualquiera de los 3 sentidos, ¿sí? Son líneas contingentes, no están todas contratadas con un único operador, ¿no? Hoy tengo una con Claro, tengo otra con Telefónica y otra con otro más, ¿sí?
una más importante que la otra, quizá para mí sí, pero el paciente me dirá, oye, no, la mía es importante, ¿no? El médico me dirá lo mismo, el corporativo obviamente también. Pero ante un desastre tú tienes que decir, bueno, ¿qué cosa es lo que debo finalmente sí darle continuidad? No todo, ¿no? O sea, cuando hay escasez de combustible, se raciona la energía, ¿no? No tenemos energía eléctrica todo el tiempo. Hay franjas horarias, bueno, los servicios se restringen, ¿no? No sigues operando con los mismos niveles. Y así, ¿no? Las antenas, porque tenemos wifi en toda la clínica, los servidores que al tener el concepto de virtualización, permiten que si uno de estos equipos físicos, digamos, deja de operar por A, B o Z motivos, de manera automática pasan a ser operados por este otro que es una especie de respaldo. El tema de la energía eléctrica, ¿no? Tenemos un generador que entra en acción para toda la clínica. Bueno, ahora tenemos ya uno bastante decente, vamos a decir, ya que a los 5 segundos entra en operación. Digo bastante decente porque antes teníamos uno que era muy pequeño y solo daba atención a áreas críticas, urgencias, sala de operaciones y el data center, nada más. ¿De acuerdo? O sea, bien chiquitito, ¿no? El que tenemos ahora permite que toda la clínica siga operando con energía eléctrica a los 5 segundos de haberse producido el corte en la red comercial. Ascensores, aires acondicionados, ¿no? Por ese lado no hay mayores inconvenientes, pero en todo caso, lo que debemos llevarnos aquí es que pensemos que la infraestructura debe contar con un nivel de redundancia que permita el mantener su disponibilidad para que las personas puedan acceder a los sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, ya decía, ¿no? Enlaces replicados, equipos con doble fuente de alimentación. Claro, vimos hace un rato, ¿no? Como una laptop se apagó. Bueno, todo esto fue batería al final, ¿no? Pero los equipos que son considerados críticos, ¿de acuerdo? Para la operación, deben considerar el uso de doble fuente de poder. Si una fuente de poder se malogra, entra a funcionar la otra, y de hecho cada fuente de poder debe estar conectada a una fuente eléctrica, a un circuito eléctrico diferente, porque si uno falla, el otro sigue alimentando a tu equipo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto es un tema de inversión? Sí. Esto no es algo que hicimos de la noche a la mañana porque íbamos a implementar esto en clínica electrónica. No, es una inversión que hemos ido haciendo de manera gradual, modular, y eso implica además que vayas viendo cómo el tipo de tecnología que adquieres, porque no valdría de nada que compres hoy un equipo y cuando tengas que crecer mañana, que ya compraste primero tengas que botar. La idea es que la tecnología pueda conversar, pueda ser compatible el upgrade respecto de lo que tienes como base. Ya lo mencionaba antes, ¿no? El contar con un data center alterno. Nosotros, para el plan de recuperación ante desastre, de continuidad de negocio, vimos la posibilidad, ¿no? La opción de un data center en la nube. Tenemos un hosting de servicios fuera de la clínica, ¿no? Si algo ocurre, toda la operación de las funciones críticas a nivel de sistemas se mueve al data center, se piden las citas de backup, el proveedor que las tenemos almacenadas fuera de clínica, y el tiempo que me toma recuperarme son las 4 horas que vimos como objetivo, es el tiempo que nos toma recuperarnos desde cero en un data center alterno, porque no está replicado en línea, ¿no? Es mucho más costoso. Son decisiones que hay que tomar a la hora de diseñar sistemas de contingencia, ¿no? Obviamente también herramientas de monitoreo de networking para ver, oye, este servidor o este switch de comunicaciones está empezando a fallar. Si se cae, se pueden ver afectados los usuarios de urgencias o de UCI. Hay que contar con esas herramientas, ¿no? Porque si solamente las colocas y esperas a que te llamen para decirte, oye, no podemos entrar y no sale porque la red no está disponible, vas a ver y resulta que el equipo está apagado. Bueno, ya perdiste tiempo, ¿no? Y eso no es lo que el negocio espera en este caso del área de tecnología, ¿no? Bien, hablando del tema de la otra ala, que es la de protección de datos personales, ¿de acuerdo? No sé, sinceramente, claro, todos sabemos que existe la ley, no sé cuántos hemos implementado realmente este concepto dentro de nuestras organizaciones.
yo soy sincero, la nuestra no está implementada al 100%, no está implementada al 100%, es un tema muy complejo, no es sencillo, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos siguiendo de manera gradual para cubrir lo que la ley nos exige como cumplimiento. Ya decíamos al inicio, aquí no es que yo opte por cumplirla, estoy obligado a tener que hacerlo, ¿de acuerdo? Si no, soy sancionado. Primero, la identificación de las bases de datos personales, ¿no? Es un proceso por el cual tú haces un análisis de tus operaciones y dices, mira, en estas bases de datos yo almaceno información de personas. La norma diferencia lo que son datos personales, data sensible, ¿de acuerdo? Que tú tienes que poder categorizar respecto de la data que manejas. Ahora, una base de datos no necesariamente es una base de datos personales, no necesariamente es un concepto físico, ¿de acuerdo? Oye, o sea, que si yo tengo 3 sistemas para manejar, no sé, en un sistema manejo a médicos, en otra médicos que no son contratados, en otra manejo a médicos contratados, en otro manejo a médicos que trabajan por recibos por horarios, por decir algo. Quiere decir que ante la entidad de protección de datos personales debo reportar 3 bases de datos. No, es una sola, ¿no? Es la base de datos de médicos. Es un concepto lógico, ¿de acuerdo? Inscribirlos es un proceso súper ultra archivo y sencillo, ¿no? Es un formulario que llenas, presentas y luego la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales emite una resolución como esta, en la que dice la clínica angloamericana ha presentado su solicitud y reconoce manejar estas bases de datos en donde se maneja este tipo de información, ¿de acuerdo? Y dicen el responsable de esta base de datos es el señor, es el que se va a la cárcel si alguien logra obtener información cuando no debiera, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el primer gran paso. Realmente es un paso muy sencillo, identificarlas y registrarlas, ¿de acuerdo? La segunda parte, como pilar en el tema de la protección de datos personales, yo mencionaba ahí el tema de políticas y procedimientos, ¿no? Nosotros, también por el tema de Joint Commission, tuvimos que sentarnos multidisciplinariamente a definir deberes y derechos del paciente. Y entre los derechos del paciente figura que se muestra allí, ¿no? Todos deben guardar la información en reserva del paciente. Tú tienes derecho como paciente a que eso ocurra, ¿de acuerdo? Y no es que está solamente en el papel o en ese folleto que se le entrega a los pacientes cuando son atendidos. Nosotros tenemos 1.500 procedimientos. Ha sido una labor muy difícil poder además hacer que los trabajadores puedan interiorizar esta información, ¿de acuerdo? Pero es un trabajo así, ¿no? Como gota que cae sobre la piedra, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y es un trabajo constante, tedioso, pero al final se logra, ¿no? Justamente en ese siguiente punto, ¿no? La sensibilización de usuarios. Un poco acá la estrategia, si bien esto es liderado por el oficial, por el rol, porque no tenemos un puesto, es un rol de oficial de seguridad de información en la clínica, los procesos de capacitación son liderados por los jefes de área. Es una manera que hemos visto como estrategia para que ellos mismos se involucren, ¿no? Entonces ya se imaginan a un médico hablándole a otro grupo de médicos sobre maneja tu información segura, no dejes el file encima, o sea, claro, suena medio broma, pero o sea, es lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios esto ha podido ser interiorizado y ejecutado bien, diría yo, ¿no? Sí, bien. En cuanto a las medidas para la implementación de la protección de datos personales, bueno, el rol del oficial de seguridad, ¿no? Como decía, es un tema muy serio, ¿no? Por favor, no digo que quizá no tengan la capacidad, ¿no? Pero no le encarguen ese trabajo practicante. Es un rol, ya hemos visto, creo, ha quedado evidenciado, que implica de mucha especialización, ¿no? No solamente hay que tener conocimiento, hay que saber tener llegada con los usuarios porque al final nos estás trayendo un poco a tu lado, ¿no? Al lado de tener que cuidar el dato, me refiero. Ya nos decían aquí más temprano, o sea, el médico lo que quiere es que esto funcione rápido, ¿no? Yo he escuchado 1.500 veces los papeles administrativos los llenas tú, los médicos los llenan yo.
¿no? Es así. El tema de la seguridad quizá está por ahí, pero no tan arraigado probablemente. Y el oficial de seguridad de información es el que tiene que comer todos estos rollos con la gente para que finalmente logren interiorizar estos conceptos que al final son necesarios, ¿no? Nos hablaban también del tema de los proveedores, por ejemplo, ¿no? Nosotros en los contratos con empleados hemos tenido que incluir cláusulas que, además del reglamento interno de trabajo, que hablan específicamente de la confidencialidad de la información y la reserva en el manejo de ellos, ¿no? Pero no solamente en los contratos con empleados, sino también en los contratos con proveedores. Porque nosotros, a nivel de sistemas, tenemos gente que viene a desarrollar sistemas para nosotros, y claro, ellos, como data de prueba, tienen acceso a nuestra base de datos abiertamente. Nadie te dice que agarran, hacen un backup, se lo llegan y bueno, pues, la información está por ahí rondando. Eso también tiene que ser, no solamente puesto en un contrato, porque un contrato puede terminar como letra muerta, sino que también, como nos decía, tiene que haber alguien que es asignado a ese proveedor para leer. No digo que todo el tiempo, pero periódicamente sí ir chequeando a ver qué haces, cómo haces, dónde lo guardas, oye, cuidado, no lo dejes ahí, guárdalo en esta carpeta que al final no todos tienen acceso a ella, ¿no? En fin. Y del lado técnico, bueno, mencionaba nuevamente ahí el tema del DNI electrónico. Tuvimos hace poco un evento en el que nos pidieron, dime quién me dio a tal persona la copia de tal historia. Claro, como todavía estamos en un proceso de transición, decía que somos una clínica de 95 años, tenemos más de 650.000 historias clínicas físicas entre el activo y el pasivo, y todavía nuestro proceso es mitad papel, mitad electrónico, porque estamos en ese proceso de transición. Y todavía hay que imprimir algunas cosas, ¿no? Bueno, algún papel salió impreso cuando no debía, ¿de dónde salió este papel? Bueno, importante, ¿no? Tener este tipo de logs. ¿Quién guardó? ¿Quién editó? ¿Quién vio? ¿Quién imprimió? Claro, es un poco para un tema reactivo, pero es importante, también puede ser disuasivo, ¿no? Porque si tú informas a la gente, oye, ojo, lo que tú haces queda registrado. No, ¿sabes qué? Entonces no lo tomo, ¿no? Oye, ha venido Alan García, vamos a ver a qué ha venido. No, pues no tienes privilegios para verlo porque no, ¿no? Y bueno, en general, creo yo, les decía, creo que una de las cosas que nos llevamos como conclusión al final de esta bonita reunión es que el tema de la seguridad de información es todo un mundo, ¿no? Hay un tema de estándares, de roles que se tienen que considerar, hay una especialización detrás de ello, además, no es un juego. Ya vemos que tiene implicancias legales, también podría tener implicancias monetarias, y que tendríamos de todas maneras que considerar en la toma de nuestras decisiones el destinar pues, a esta actividad los recursos económicos, humanos, técnicos necesarios para que esto pueda ser implementado correctamente y no volver a reunirnos sin saber que ocurrió algo como lo ocurrió hace un mes, ¿no? Muchas gracias por su atención.